familias, tranquilidad a las empresas, ¿no? A los inversionistas inclusive, habida cuenta que hay un banco central responsable y autónomo que maneja la inflación. Los que se perjudican son los que tienen créditos en dólares. En el tema del tipo de cambio, ante estas subas, hay lo que pasa en economía, no suma cero, unos ganan, otros pierden. Cuando sube el precio del dólar, los pequeños exportadores, yo diría, los agroexportadores se ven beneficiados porque... Claro, les pagan en dólares, claro, ¿no? Reciben más soles por los dólares y sus precios internacionales en términos de dólares caen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si les cuesta a ellos algo, por ejemplo, les cuesta algo a ellos, 3.000 soles producir y lo exportan a un tipo de cambio de 3 soles por dólar, el precio en dólares de eso está en $1.000, ¿no? Pero cuando el tipo de cambio sube, por ejemplo, por decir un ejemplo, a 4 soles, su precio internacional sale a 750. O sea, en términos competitivos, a los exportadores les conviene. Más no, cuando sube, ahí siempre pitean y quieren que el banco intervenga para que baje. No, eso por un lado. La gente que tiene deudas, alquileres, costos en dólares se perjudica, aunque sea pequeña la alza, pero se siente, ¿no? Y paréntesis ahí en el tema. ¿A Tacna le conviene por el tema de que el chileno cuando ingresa con su dólar recibe más soles? O sea, ¿se hace más atractiva la posibilidad de venir a Tacna? Sí, porque dependiendo de, por ejemplo, ahí habría que ver, ¿no? Porque hay que hacer unos numeritos que una vez hice un ejercicio. Por decir, ¿no? Hay que hacer unos números ahí, ¿no? Está a 500 pesos el dólar en Chile. Entonces, se tenía que multiplicar. Si tengo a 1.500 pesos, ¿cuántos dólares obtengo en Arica? Y si traigo esos dólares a Tacna y los cambio a un tipo de cambio 2.8, ¿cuántos soles tengo? Si esa operación me sale más que venir a Tacna y comprar acá los dólares, entonces prefiero la primera. Entonces hay que manejar lo que se llama ahí tipo de cambio cruzado. Ya. Si es que la primera es ventajosa, el flujo de chilenos hacia el Perú va a ser mayor. ¿Por qué? Porque tienen su peso, o sea, cuando cambian en dólares, tienen más soles para comprar productos peruanos. Esos efectos también se producen en el turismo cuando cae el tipo de cambio. Por ejemplo, en la zona del euro, ¿no? El euro se deprecia. ¿No? Vienen más norteamericanos porque por cada dólar le dan más euros, ¿no? Más flujo. En cambio, los europeos ya no vienen acá porque primero no tienen chamba, ¿no? Entonces el dólar está muy revaluado en ese aspecto, ¿no? Bien, eso era un poco en el tema de exportación que me preocupa y la cotización que habíamos analizado y que lo dijo el ministro de Economía en una exposición que hizo en una entrevista en Canal N. Es cierto, mira, acá tuve en las cifras que puedes ver ahí de las cotizaciones de los minerales que una vez también tú dijiste. De que dan el grito al cielo si esto ya se viene 33 semanas que claro, había bajado 33 meses, perdón. Claro, no tan seguidos, pero ha habido pero desaceleración. La curva era así, lenta pero caía. Ha habido desaceleración y caída a la vez. Porque una cosa es la desaceleración, para que la gente entienda, es lo siguiente, ¿no? Usted está en un automóvil y acelera, avanza a 80 kilómetros por hora. Después sigue avanzando, pero a 60. O sea, estás desacelerando, pero estás avanzando. Pero cuando empiezas a retroceder, ya estás en recesión. Es lo que le ha pasado a China, ¿no? Claro. 12, 10, 11, ahora le proyectan 8. La velocidad es esa. Claro, ahí está. Sigue avanzando, pero está en más 8. Crece menos. En el tema de los precios internacionales, por ejemplo, de enero a junio del 2013, ¿no? El cobre ha caído 13%. El oro 20%, el zinc 10%. Repíteme, por favor. No, sí, pero para que la población tome nota. El cobre ha caído. ¿De qué mes a qué mes? De enero, entre enero y junio del 2013. Ya, de este año. De este año. Ya, o sea, el cobre ha caído 13%. Ya. El oro 20%. El zinc 10%. La plata 32%. El plomo 10%. El estaño 18%. ¿De acuerdo? Eso aunado a caída de exportaciones de minerales, entonces produce lo que está pasando y que los gobiernos regionales sienten. O sea, no solamente es que el precio haya caído 13%, sino que estás también exportando menos. O sea, cae tu precio y cae la cantidad. Ventas es precio por cantidad. Si cae el precio y sube la cantidad, puedes compensar. ¿De acuerdo? Entonces, puede aumentar la cantidad, bajar el precio, compensas. Claro. Pero si los dos caen... ¿Qué importa que baje? Pero igualito estoy sacando más. Claro, es lo que ha pasado. Algunas veces el precio ha caído y el canon no ha bajado. ¿Por qué? Porque ha habido más volumen de ventas. ¿De acuerdo? O ha subido y ha bajado la producción, perdón. Entonces, tenemos entonces un escenario con caídas de precios internacionales de los minerales que son endógenos. Nosotros no manejamos eso, se maneja en bolsa. Son compras a futuro, etcétera, ¿no? Depende de lo que pase en el mundo.
y a veces, ¿qué te digo? Sube el petróleo y la gente, los inversionistas se van al oro, ¿no? Perdón, al petróleo, y el oro va bajando. Es un poco lo que está pasando ahora con el oro, ¿no? En Europa, Grecia, Chipre, que tienen ingentes recursos, porque el oro sirve para joyas y para reservas internacionales. Entonces, hay países que, por ejemplo, en Europa, hace 3 meses, 4 meses salió un anuncio del ministro de Economía de Chipre, en la cual iban a vender sus reservas de oro para pagar su deuda, porque tiene una deuda de 150, 170 del producto. En otras palabras, todo lo que produce no le sirve para pagar su deuda. Y eso generó una volatilidad hacia la baja en el precio. De manera que hay varios aspectos económicos que hay que tener en cuenta. Pero esta volatilidad no va a ser permanente. Ojo, que según los estimados del Banco Central de Reserva, el Fondo Monetario, Estados Unidos, gracias a Dios, está ya recuperándose de la crisis, porque estuvo en 0% de crecimiento, 0,5, menos 0,5, ahora está en 2,4. Estaba con el carro parado. Estaba retrocediendo, ahora está ya creciendo y eso es muy bueno, ¿no? Y la China nunca va a caer, ¿no? O sea, al final desacelera, pero por eso hay que tener, como se dice, planes de contingencia, que lo vamos a hablar más adelante, respecto al modelo, que no hay que meterse mucho, sesgarse mucho a hacer una economía que solamente dependa, en el tema del sector externo, de los minerales, ¿de acuerdo? Otro aspecto que no se está tocando, tomando en cuenta, Fernando, es el tema de la legislación minera. Ya que, dicho sea de paso, esa legislación ha producido, al margen de los precios internacionales, una caída en el canon del 76% del 2011. ¿De acuerdo? No olvidemos que nosotros el 2008, recuerdas, en el gobierno del profesor Ordóñez, nosotros recibimos 711 millones de soles. Ya, el 2008 711 millones de soles. Ya. O sea, 712 redondeando. Ya. El 2009, ya cuando cambió la ley, o sea, el gobierno sacó la 29281, que creo que la promulgó el mismo día de Moquegua, el 25 de noviembre de 2008, en la cual cambiaron la modalidad de distribución, que allí obviamente, inclusive yo he visto en los proyectos de ley que ha presentado Washington Ceballos, y dentro de los 40 proyectos de ley está en justamente modificar la forma de distribución. Yo creo que ahí los políticos sí tienen injerencia y no deben descuidar, porque lamentablemente, pues, no sé qué pasa, no le hace caso a nadie. En cambio, salta Arequipa y el gobierno un poco que tiembla, ¿no? Pero es que mantienen unidad de autoridades. Claro, y Moquegua, lo mismo sucedió en Moquegua, donde se organizaron bien antes del 2008 con sus autoridades, con su equipo técnico y con su sociedad civil. Claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Mira, en principio, en la Constitución, el artículo 77 establece, que tiene que ver con el tema presupuestal, una participación adecuada, dice, del total de ingresos y rentas por la explotación de recursos naturales en calidad de canon. Eso dice la Constitución. Después sale la 27406, que es la ley de canon que se dio en junio del 2001, donde establece en el artículo primero, efectivamente, lo que dice el artículo 77 de la Constitución, pero en el artículo 9 más o menos dice que el canon, ¿cómo se constituye? Por el 50% del total de ingresos y rentas. Entonces ahí le mochó el 50%. Y en el reglamento, el artículo segundo o quinto del DS 0005, que reglamenta la ley del canon, ¿no? Indica que es el 50% del impuesto a la renta. De manera que hay una serie de transgresiones legales allí, que ha habido quejas de algunas autoridades, pero no ha tenido eco en el Congreso. Y es más, dice el Decreto Supremo 005 respecto a la distribución, que cuando una empresa minera, ¿no?, explota un recurso natural en más de una circunscripción, que es el caso de Sauer, que explota en Tacna y en Moquegua, la distribución se hará en proporción al tonelaje de mineral beneficiado. ¿Te acuerdas las discusiones que hicimos hasta la madrugada aquí en los medios? Y ahí nadie entendía que era mineral beneficiado, ¿no? Prácticamente la ley general de minería establece que la explotación es la extracción. La Constitución dice que el canon se reparte por la explotación, que es la extracción. Sin embargo, ante las presiones que tuvo el premier de ese entonces, la PCM, creo que estaba Jorge del Castillo, ¿ya? Se aprobó esa ley, la 29281, me gustaría que la revisen los oyentes, y dice, incorporó un numeral en 5.3 al artículo 5 de la ley 27506, que dice: cuando el titular minero posee varias concesiones en explotación ubicadas en circunscripciones distintas, el canon minero se distribuirá en proporción al valor de venta del concentrado equivalente. Ya, y eso es inconstitucional. La misma Ministerio de Energía y Minas ha hecho esa observación, porque el canon no se genera por los cambios o el valor agregado que le añades a una materia prima o un recurso natural.
El canon se genera por la extracción del recurso. Lo demás es regalías. Y por eso es que a partir de esa fecha el canon bajó, porque Moquegua pues, tiene mineral de mejor calidad y el concentrado tenía mucho más valor. Y lograron obviamente el 2009 mayor canon. Nosotros nos quitaron 57% del canon. 57% sí, del canon fue lo que perdió Ordóñez. Claro, teníamos 711.5 millones y nos dieron el 2009 307.2. Wow. Y de ahí el 2010, bueno, cayó más por la crisis, 199 a 35%. El 2011 se recuperó a 350 millones porque el precio del cobre también se recuperó un poco, ¿no? 17% creció. El 2012 se ha recibido menos 9%, o sea, 320 ya por el tema que te digo de las cotizaciones. Y en junio del 2013, que es el canon de este año, se ha recibido 188 millones de soles, o sea, menos el 41%. ¿De acuerdo? Entonces, pero disculpa, Tacna este año ha recibido 188.9 millones de soles. O sea, en un año ha perdido 41% del canon. Este año hemos perdido 41%. O sea, hemos recibido menos 41%. Por el tema del claro, lo que hemos, o sea, del 2012 al 2013 hemos recibido menos 41% de canon. Sí, es la diferencia, es la variación porcentual. Resulta dividir 188 entre 319, ¿no? Menos 1% sale eso, 41% menos. 41%. Sí, esa es la caída. No es 20, como dicen algunos. Sí, ¿no? Lo que habíamos recibido la información era 20. O sea, no es 20, es 41% de canon que ha perdido. En total, o sea, cada municipio sí tiene caídas de 25, 20, en fin, ¿no? O sea, nadie pasa del 30 cada uno, pero en global te hablo yo, ¿no? Todo en global, como puedes tener ahí, te he dado algunas cifras de la caída del canon. Entonces, eso aunado al tema de la caída, cotizaciones, la legislación, está afectando eso. Y finalmente, Fernando, es el nuevo régimen tributario, que tampoco se está tocando. No, espera, déjame todavía recibir el impacto, o sea, 41% es lo que hemos recibido. Ahora, a ver, 2008, 712, que fue el año que más recibimos, el año que reclamó Moquegua, el año del Moqueguazo, el año en el cual Del Castillo dijo que ese año no se podía cambiar la distribución del canon, sino que se iba a hacer al siguiente año. O sea, sí recibimos los 712. Pero ahí, en ese lapso de 712 millones que recibía la región Tacna, pasamos por el cambio de extracción, beneficio a concentrado o equivalente, perdimos 57% ya ahí, 307. Y a partir del 2008 figura la nueva distribución, que ya es injusta para Tacna. Claro, no, que ahí, por esa nueva distribución y por los efectos de la crisis internacional, empieza a bajar a 307, 199, vuelve a subir a 350. El año pasado 320 y este año 188, o sea, 41% de un año nada más. De un año nada más. Entonces hemos caído. Y bueno, eso es un poco producto de varias cosas, no solamente es la cotización, el precio internacional, sino la forma de distribución del canon. Claro, estamos arrastrando desde el 2008 un cambio de distribución, que no hemos hecho nada para cambiarlo. Claro, a pesar de que hay proyectos de ley. En tu opinión es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, el artículo 77, que es la madre de todas las leyes, que la distribución se hará por la explotación del recurso natural en calidad de canon. Por ejemplo, la Ley General de Minería, creo que es el decreto ley 192, algo así, establece 6 tipos de actividades mineras, ¿no? Hay cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio, etcétera, transporte, servicios generales, en fin. Beneficio es darle valor agregado a ese concentrado, ¿de acuerdo? Una vez que elimina la escoria, hace la lixiviación, salen los ánodos, cátodos. Cuando entra la planta... Claro, donde sale el cátodo del ánodo, el producto final, ese es el valor del concentrado, ¿de acuerdo? Y el canon no se debe distribuir por eso, la regalía se distribuye por ese valor de concentrado, la regalía minera, que también ha sido modificada esa ley, que vamos a hablar más adelante, sino que ahí eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la 27506, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, esa prelación de normas, una ley no puede violar una norma de mayor rango, y mucho menos un decreto supremo está en contra de la misma ley del canon, y así sucesivamente. Allí hay un vacío tremendo, que el premier fue presionado y nadie dijo nada. Para tapar todo, modificaron la ley y también modificaron el reglamento, porque sacaron el DS 004 el 2009, donde cambiaron en la parte de la distribución